raza? Bienvenidos a un episodio más de la charla El Hijo de Su. En esta ocasión tenemos nuevamente a dos grandes amigos del podcast, Enrique Muñoz y Luis Ju Rivas. Señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos, listos para iniciar. Sí, lo que platicábamos ahorita en el Green Room, Luis, es de que ese tema es bien extenso y está muy interesante. Y pues la idea es de tratar de darles un poquito más de entendimiento a la gente, porque yo he estado leyendo también sobre el tema, he estado leyendo sobre registros akáshicos también y varios métodos, ¿no? Que hay para irnos pues inmersiendo en este tema. La pregunta, yo creo, la pregunta con la que quiero iniciar es hacer la aclaración de qué es un espírita, porque platicábamos en un episodio con Enrique que mucha gente tenemos estos conceptos un tanto cual mal explicados. Entonces, quería empezar con esa pregunta, ¿no? Interrumpiendo antes de que nos conteste Luis, que es un espírita. Sí, efectivamente, yo por decir en consultorio, por mi experiencia como psicólogo terapeuta, muchas veces veo que la palabra aquí en México, nos podrás corregir, Luis, a lo mejor en Centroamérica, Suramérica, pero aquí en México la gente cuando escucha espiritismo o espírita, le da una connotación negativa, una connotación de no, eso no, o sea, a lo mejor por aquí en México está muy inculcado la religión católica y al escuchar ese tipo de palabra tiene como una negatividad. No, eso es del diablo, eso no, es un negativo. Pero pues este programa está aquí para aclarar esas dudas y tú como invitado pues nos puedes aclarar más el detalle de qué es una espírita, ¿no? Ok, perfecto. Yo tengo una imagen, no sé si la puedo compartir. Claro. A ver, vamos a colocarla sí, claro. aquí. Claro, adelante. Perfecto. Listo. Ok, aquí está Allan Kardec. Para quien no lo conoce, pues lo colocamos aquí en la pantalla. El profesor Hipólito León de Nizar Ribail. Ese es su nombre, Hipólito León de Nizar Ribail, y se quedó conocido mundialmente como Allan Kardec, que es su seudónimo. Él vivió de 1804 a 1869 en Francia. ¿Y qué ocurre? Aquí en la imagen observamos que cuando era muy niño, él estudió con su gran maestro y tornóse discípulo del gran Enrique Pestalozzi, del cual hay muchas escuelas en América y en el mundo todo, conocido como el padre de la escuela nueva. Ese es su profesor, su maestro Pestalozzi, en Suiza, en una ciudad llamada Yverdun, y se ve la imagen un castillo, no sé si se llega, creo que sí, a ver el castillo, lo giré, bueno. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Yo tuve oportunidad de estar inclusive en ese castillo, visitando hace 2, 3 años. Es muy interesante porque aquí en el siglo XIX, ¿no? Allan Kardec estudió con el mayor maestro y profesor tal vez de la historia. Pestalozzi se convirtió en su gran alumno. Con los 21 años terminó sus estudios, se graduó como profesor, educador, y ahí fue a París. Y en París, Allan Kardec va a crear un instituto igualito que su profesor. ¿Cuál es la diferencia de estas escuelas de Pestalozzi, ¿no? Es porque Pestalozzi decía que la educación es medio que incompleta de la forma como ahora lo vemos. Ahorita es instrucción, nada más que es instrucción. Tú aprendes matemática, química, biología y terminas siendo una persona perversa o un canalla, pero con mucho conocimiento de matemática, química, física. Él dice que la verdadera educación es la que tú completas, aparte del conocimiento que te instruyes, sino también la instrucción moral. O sea, que tú eres una persona honesta, responsable, verdadera, ética, una persona bondadosa, en fin.
todos los valores morales es tan importante cuanto los valores de conocimientos de instrucción. Esta debería ser la escuela real. Este es el pensamiento de Pestalozzi. Su discípulo, Allan Kardec, va a asimilar todo este pensamiento y él va a ser un gran profesor y dará clases en la Sorbona, en París, aprenderá 6 idiomas, va a publicar varios libros de geometría, álgebra, entre otros, tradujo la Biblia al alemán, ¿no? Entonces, un hombre de bastante conocimiento, el señor Rivail. ¿Y qué es lo que ocurre? El señor Rivail va a conocer un fenómeno, si lo muestro aquí, que se llama las mesas giratorias. Es bien interesante porque estas mesas giratorias, ¿qué ocurrían? Entre 1850 y 55, en Europa, Francia principalmente, que era casi el mundo, todo estaba resumido a Francia, o sea, los ojos del mundo iban para París, Francia, ocurrió este fenómeno que llamó mucho atención. En unas mesitas con una base y 3 patitas, comenzaban a mover, como si bailasen o si se estuvieran levitando, y principalmente se apoyaban sobre 2 de ellas y con la otra patita se hacía un golpecito. Y este fenómeno comenzó a ocurrir en muchos lugares en Europa. Y varias personas, claro, curiosos, se acercaban, observaban estos fenómenos, ¿no? Y un amigo de Allan Kardec le va a decir, mira, Rivail, lo que ocurre en mi casa, estamos teniendo estos fenómenos, las mesas se mueven, giran, ¿no? Y él dice, eso es imposible, porque él era un pedagogo cético, y eso no puede ocurrir, la mesa no tiene como se mover, y bueno, y si se mueve, no, mejor aún, responde preguntas, pero ¿cómo la mesa va a responder? No tiene cerebro. Y él fue a encontrarse con ese su amigo, el señor Fortier, y allí, cuando se encuentra, observa la mesa y ve varias personas con instrucción bien baja, inclusive, pero él mira la mesa y realmente la mesa se movía y le hacían preguntas y decía sí, no, ¿no? Y él se queda impresionado y él hace una pregunta que es genial. Él le pregunta, si mesa, ¿cómo tú sin tener cerebro para pensar, ni nervios para sentir, cómo puedes pensar y sentir? Porque él observaba que como que a veces la mesa se alegraba, se enojaba, calmaba, entonces como si tuviera vida propia. ¿Cómo puede hacer la mesa? Le pregunta esto a la mesa y la respuesta la obtiene en 6 idiomas en los que él conocía, que es, la respuesta es esta: no es la mesa la que te responde, somos nosotros, las almas de los hombres que vivimos en la tierra, los que utilizamos la mesa para comunicarnos. Y él llevó una sorpresa, porque eran en los idiomas que él conocía, que la gente ahí no lo sabía, y porque hacía todo sentido, que no es la mesa que se mueve, sino alguien que está usando la mesa. Y a partir de allí él comienza un estudio a investigar estos fenómenos de las mesas, y va a surgir un otro parecido, que son estas las planchetes, las planchas, donde las personas colocaban sus deditos, sus manos sobre esa plancha, en el medio había un lapicero, ¿no? Algo con tinta, unas ruedas eran colocadas y allí comenzaban a recibir mensajes escritos, ¿no? Y Allan Kardec descubre y dice, bueno, si mueve la plancha esta, ¿no? Mejor, la tabla, ¿no? Mejor es directamente que las comunicaciones agarre un lapicero y ya lo escriba directo. Y allí es que nace la llamada psicografía, o sea, los medios, utilizando lapiceros, entran en esta especie de estado alterado de conciencia o trance mediúmnico y comienzan a través de ellos los espíritus dictarles informaciones de diversas formas y ellos escribir. Y cuando Kardec reúne información y más de 500 preguntas, después serán más de 1000 preguntas, él va a publicar un libro que será conocido como el libro de los espíritus. Esta es la obra de su esposa, Amélie Boudet, ¿no? Que también era una escritora, poetisa, y el profesor Kardec va a escribir el libro de los espíritus, pero hay un detalle. Él ya era conocido como el profesor Rivail o Hipólito Rivail. Y la sugerencia de los espíritus superiores
que van a comunicarse. ¿Y quiénes son esos espíritus superiores? Sócrates, Platón, San Agustín, Juan Evangelista, Benjamin Franklin, Swedenborg, en fin, Pascal, Rousseau, entre otros, son los que firman este conjunto. No es fulano de tal, no. Estamos hablando de Sócrates, Platón, San Agustín, San Luis, el rey de Francia, ¿no? El rey Luis IX, el santo rey San Luis, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Estos espíritus firman este libro, llamado el Libro de los Espíritus, y le sugieren que no coloque su nombre, que era Hipólito, sino que coloque un seudónimo. Y él dice, ¿cuál sería el seudónimo? Y ellos le dicen, Allan Kardec. Allan Kardec. ¿Y por qué Allan Kardec? Y ellos le revelan que hace más de 2000 años existía ahí mismo, en el lugar de Francia, solo que eran las Galias, una cultura llamada los celtas. Y en esta cultura celta, aquí vemos una imagen de Stonehenge, ¿no? Entonces, en esa cultura celta, habían unos personajes, unos maestros, sabios, jueces, filósofos, llamados los druidas. Y estos druidas eran muy sabios, conocían que existía un mundo superior, un mundo inferior, y este mundo de aquí, tenían comunicaciones con el otro lado de la vida, las otras dimensiones, eran reencarnacionistas. Mira, los druidas se prestaban dinero para pagarse en la otra vida. Interesante. En fin, ¿y qué ocurre? Los espíritus le revelan de que Allan Kardec, en su vida, una vida anterior, muy atrás, claro, ¿no? Él había sido un sacerdote druida. Y ese nombre era el que él tuvo en esa vida, Allan Kardec. Y le recomiendan que use ese nombre. Entonces él atiende esa sugerencia. No es una obligación, ni un pendido, ni un mandato, no. Sugerencia. Y él firma como Allan Kardec y publica en esta librería, la librería d'Anchi, Dentu se escribe, ¿no? d'Anchi, en París, la librería más importante de París, donde escribía, pues, lanzó libros Víctor Hugo, Allan Poe, en fin, grandes escritores. Dimas, ¿no? Alejandro Dumas después va a escribir allí, y aquí él publica y surge la palabra espiritismo, porque Allan Kardec observa que para estudiar a los espíritus, esta filosofía nueva, ciencia de observación nueva, no había un nombre. La gente le llamaba de espiritualismo moderno, ¿no? Pero no tenía un nombre especial. Y él es el que crea la palabra espiritismo para designar esta ciencia que observa a los espíritus, los estudia, sus mensajes, y se transforma interiormente con estos mensajes. Entonces publica el libro y se queda muy famoso, comienza a surgir muchas personas. Inclusive hay un caso de que el hombre más conocido, sabio, astrónomo, Camilo Flammarion, el día que publican el libro de los espíritus, Camilo Flammarion justo estaba en la librería, y cuando estaba en la librería agarró el libro de los espíritus, lo comenzó a mirar y preguntó al dueño de la librería, le dijo, ¿quién ha escrito este libro? Y le dice, ¿por qué? No, porque todo lo que yo siempre pensé está aquí escrito con preguntas y respuestas, ¿no? Todo lo que yo siempre imaginé sobre Dios, el universo, las leyes, reencarnación, vida después de la muerte, todo lo que yo siempre pensé está aquí escrito. ¿Quién lo ha escrito? Y ahí el dueño de la librería le dice, mira, está ahí justo a su lado, ese es el autor. Y claro, el autor son los espíritus, pero el que ha codificado todos estos conceptos está allí, es Allan Kardec. Y allí es que ellos inician una gran amistad, y Camilo Flammarion, el mayor astrónomo, ¿no? de Europa, pues se convertirá tal vez el primer espírita después de Allan Kardec, ¿no? Entonces, él crea esta palabra, espiritismo, para esta ciencia, y a los seguidores de esta filosofía, a los que simpaticen con ella y les guste, quieran conocer más estas revelaciones de los espíritus que son del otro lado, se llamarán espíritas. Entonces, en concepto es esto. Ahora viene la pregunta, ¿pero por qué tanto se ha difamado? ¿Por qué se dice, pues, espírita? Y cae mal, y eso no solo en México, en toda América del Sur, y aquí en Brasil también, no creas, ¿eh? Ahora ya menos, porque aquí en Brasil, medio que erradamente, pero le llaman de kardecistas, ¿no? A las personas que siguen la doctrina espírita, ¿no? Una palabra que no sería lo ideal, pero bueno, de todas maneras, ¿por qué? Resulta
de que cuando surge el libro de los espíritus, es prácticamente un confronto a todas las creencias de la época, porque para los materialistas del momento, pues se está hablando de que hay vida después de la muerte, rompe totalmente los conceptos para las personas de áreas de ciencia que adoptaron sus principios materialistas. Para los religiosos va a haber también un conflicto, no con este libro, el libro de los espíritus. Después va a seguir un segundo libro, el libro de los mediums, que va a demostrar cómo un medium puede trabajar y conectar con esferas superiores. Ok, no hay problema. El problema va a ser a partir del tercer libro, donde son los propios espíritus que van a agarrar cada pedacito de los mensajes de Jesús y los van a explicar o expandir. Este libro se llama El Evangelio según el Espiritismo. Y a partir de la publicación de este libro comienza la persecución terrible contra los espíritas, no solamente en Francia, en todo el mundo. Inclusive se queman los libros en Barcelona, hay un acto de fe, o sea, es inquisición. Cuando los libros llegaron en español a Barcelona, pues hay un padre que los manda a confiscar y los quema en una plaza pública, los libros, porque esta es obra del demonio, en fin. Y a partir de allí, claro, gana fama mundial el espiritismo, pero hay una persecución por parte de los religiosos diciendo que esto es cosa del demonio y por parte de los científicos que esto es fraude, esto es falso, no hay nada, ¿no? O sea, hay dos ataques en simultáneo, religiosos y personas materialistas totalmente, ¿no? Pero a pesar de ello, como las revelaciones de los espíritus superiores no es creación de Kardec, es obra de ellos, pues el contacto es mundial. En todo lugar vemos gente con observaciones, visiones, recuerdos de otras vidas, posibilidad de desdoblarse, personas que observan, escuchan, sienten, y esto es mundial. Y más aún en estos tiempos que el fenómeno mediúmnico va a ser de uso común. Toda la humanidad, en algún momento, tal vez en 500 años, va a tener mediunidad en niveles altos. Por ahora, hay 1 de cada 3 personas, más o menos, con una sensibilidad a más. Pero en no muy largos siglos va a ser mucho más común porque la mediunidad es un patrimonio, ¿no? Y nosotros vamos a desarrollarlo eso a niveles mayores. Entonces, solamente para comentar, tal vez me expandí mucho, pero No. dejarlo bien claro, que trátase de las personas que siguen estas revelaciones de los espíritus superiores a las que se llamarían de espíritas y las que usan y se transforman para ser personas mejor. Al contrario, ¿no? Yo te agradezco mucho la explicación, porque sí, como bien lo comentaba Enrique, en el primer podcast que tuvimos ahí con él, yo le comentaba que se tiende, como que usamos estas cajitas, ¿no? Para hacer las cosas más simples, para entenderlas nosotros de manera más simple, y el espiritismo era una de esas cosas que se les daba ese entorno como que, no, eso es brujería vudú. Bueno, aquí en México sí se daba mucho eso, de que no, es que un espiritista es alguien que practica la magia vudú. Y son dos conceptos infinitamente diferentes, ¿no? Sí, porque el espiritismo estudia la mediunidad y la mediunidad existe en todos los lugares. Entonces muchas personas utilizaron o confundieron la palabra espírita con medium. ¿No? Entonces, medium sí puede ser, porque eso existe desde la época de Moisés, ¿no? Moisés es un gran medium, ¿no? Desde la época anterior, ¿no? De la Babilonia, en fin. Mediums siempre han existido. Ahora, pitonisas, hierofantes son mediums, ¿no? Ahora, el estudio serio, racional, sería los espíritas que estudian con una orden cronológica y una orden organizada por Allan Kardec. Entonces, esa sería la gran diferencia. Y te das cuenta que muchas personas a veces con mala fe colocan anuncios, ¿no? Yo no sé si en México también. Soy no sé qué espiritista, traigo a tu enamorado, marido, dinero, te traigo, esas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, de nuevo, y en esos casos en particular, gente que sí puede tener estas habilidades mediúnicas, perdón, y yo lo platicaba con Enrique alguna vez, le comentaba, le digo, es que se me hace difícil porque muchas veces sacan dinero, ¿no? De la gente y lo sacan de una mala manera. Entonces,
como decir, en mi caso en específico, yo le decía, es que yo tengo conflicto, le platicaba a Enrique alguna vez, le decía, es que yo tengo conflicto, porque yo me voy más con la idea de Chico Javier, ¿no? Que Chico Javier, pues, escribió, creo, corrígeme, me pueden corregir si estoy mal, creo que alrededor de 300 libros. 450. Sí, exacto, gracias. Y nunca obtuvo ganancias, él siguió su trabajo, su labor normal. Entonces yo le comentaba a Enrique, le digo, es que me causa algún tipo de problema cuando tienen dan estas lecturas o tienen estas sesiones y cobran por eso. Y digo, me causaba problema porque ya analizando más el tema y ya viéndolo más de lleno, a final de cuentas, independientemente de lo que practiquemos, pues tenemos necesidades básicas que tenemos que cubrir con dinero. Entonces, le decía yo a Enrique, ahí es donde como que creo que se desvirtualiza mucho y creo que ese es el concepto que tenemos todos, ¿no? De que si es espiritual tiene que ser gratuito, ¿no? Y no necesariamente es así, porque pues tú comes, Enrique come, yo como, toda la gente tenemos que un techo, ¿no? Donde vivir y todo eso. La recomendación parte desde el Evangelio con Jesús, que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Después de toda la enseñanza que les trae, les dice, ¿no? Resucitar a los muertos. ¿Qué es eso? Comunicación mediúnica, ¿no? Les dice curar a los enfermos. En nuestro caso es imposición de manos y es gratuito, ¿no? Después curar a los leprosos, déjame a ver expulsar a los demonios, que en las palabras espíritas sería la técnica de desobsesión, es decir, comunicarnos con los espíritus superiores, ¿no? Y para conjunto con ellos, alejar a aquellos que están perturbando, hacerles comprender sus errores para que continúen con su camino. Lo que vulgarmente se llama exorcismo, nosotros no tenemos esto, nosotros lo llamamos desobsesión, que es una técnica de amor a aquel espíritu que perturba, para que naturalmente él se aleje de quien está perturbando, porque hay una sintonía entre los dos, hay que cortar eso. Y 3, 4. Bueno, antes de pasar al 4, quiero interrumpirte, Luis, porque el tema de eso de obsesión, pues es un tema que en terapia, en mi caso, yo estoy realizando mucho, ¿sí? ¿Por qué cuestión? Vienen personas con problemas obsesivos, con pensamientos obsesivos, pensamientos suicidas, pensamientos nocivos contra sí mismo o contra otras personas. Vengo aquí, recibo en terapia personas con depresiones, ataques depresivos, ataques de ansiedad. Muchas personas se preguntan, es que de la nada yo estoy viendo la tele y de repente me siento una necesidad de salir corriendo, me palpita el corazón, sudo. Entonces, son síntomas que la sociedad tiene, la comunidad. Y regularmente a veces van con terapeutas, ya sea psicólogos, psiquiatras o otras alternativas, y no encuentran solución. Entonces, afortunadamente, la experiencia que he tenido y el desarrollo y el crecimiento dentro de mi consultorio de terapia, pues me ha permitido a través de la hipnosis conectarme con esos espíritus, hacer la terapia, el convencimiento al espíritu del mal que está haciendo con la persona y a sí mismo, ¿sí? Hacerlo consciente y ayudarle a trascender a un plano superior, ¿verdad? Sabemos que esos espíritus están en cuarta dimensión, en el umbral, y pues como terapeuta, he ayudado a personas y les he ayudado a que tengan ya una vida más tranquila, que ya no se les presente esa ansiedad, esa depresión, esos pensamientos. Y en cuestión de casos, pues estoy teniendo aquí. Entonces, actualmente estoy desarrollando una terapia que le llamo interferencia emocional espiritual. Y este tipo de terapia quiero enseñar a otros terapeutas a desarrollarla, ¿sí? Para que ayuden a más personas en sus comunidades. Entonces, el nombre se me hace muy amigable porque por ahí una persona que me encontró un libro que tiene mucha experiencia, no sé si lo identificas, Luis, es argentino, José Luis Cabouli. Tiene varios libros ahí en Amazon, tiene varios libros y te invito a las personas que están escuchando ahí en Amazon, en la aplicación electrónica de Kindle,
pueden bajar un libro que se llama Terapia de la Posesión Espiritual. Él le llama así textualmente, Terapia de la Posesión Espiritual. Y empieza con una introducción explicando más o menos en cómo influyen los espíritus en las conductas, en los pensamientos de nosotros. Y va narrando historias donde se ven los conflictos de los espíritus desencarnados con familiares donde están interviniendo dentro de su familia para que haya diferentes relaciones ahí, ¿no? Entonces, él con su experiencia siendo psiquiatra, él es psiquiatra argentino, estudió creo en Estados Unidos, escribe este libro y escribe otros libros referentes a la espiritualidad y todo este tipo. Entonces, hay material, nada más que a veces no se puede difundir tan libre porque la sociedad todavía no está preparada, ¿sí? O muchas veces lo señala, o la gente que tiene una conciencia muy inferior, pues, tacha todo este tipo de información, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, estoy desarrollando este tipo de terapia que más adelante voy a empezar a expandirme para enseñar, ¿no? Esto es con el fin de ir enseñando a otros terapeutas que esto existe, que esto sucede, que muchas veces el origen o la raíz de problemas de esquizofrenia, de problemas de bipolaridad, de problemas de ansiedad, depresivos, son causa de interferencia espiritual y que desconocen de esto, ¿verdad? Entonces, a mí me gustó mucho en un video que te escuché, que te entrevistaron, donde muchas veces la iglesia, la religión influye para que el espíritu de alguna forma tome conciencia porque se evangeliza a través de la palabra de Jesús. Entonces, por eso también tiene impacto muchas veces la ayuda de la religión, es decir, no, pues ve con Dios, ayuda, porque de alguna forma, pues el espíritu que cargas o está cerca de ti, va a esos lugares y empieza a evangelizarse, a escuchar la palabra de Dios, y de alguna forma va a trascender su espíritu y te va a dejar y vas a sentirte más ligero y de alguna forma ayuda. Así como otros tipos de terapias alternativas, pues también ayudan a la hora de procesar las energías, el Reiki, terapias holísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quería interrumpirte ahí nada más, que es un poco de labor de que ya hacemos terapeutas y hay mucha gente que, pues, como terapeutas han aprendido esto y no lo han difundido, ¿va? La ventaja que tenemos nosotros ahorita, pues, es que podemos hacerlo por medio de estas plataformas y hay mucha gente que ya sabe de esto, ¿no? Nada más, hasta ahí. Ok, gracias. Bueno, solo para ser más conciso con la pregunta que hiciste. Jesús habla de los dones, que son los dones mediúnicos o carismas, en verdad, de que deberían ser dados gratis como gratis recibiste. Le dice eso a sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que específicamente en el caso de la mediunidad, que es un don o un carisma que recibiste, y eso te ha sido dado en el mundo espiritual antes que reencarnes, te ha sido dado gratis, de la misma forma gratis debes darlo. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Esa gracia vendría a ser la mediunidad. Entonces, a los discípulos de Jesús, que la mayoría eran todos medios, pues naturalmente expandían sus trabajos gratuitamente. Con esa recomendación, cuando Allan Kardec va a hacer la codificación espírita, él observa lo siguiente. Había varios tipos de medios en ese momento. Había medios que simplemente daban comunicaciones y había otros que comenzaban a cobrar por las comunicaciones. Y él observó que en los casos de los medios que cobraban por tener una comunicación, a veces los espíritus, que son los que van al final de cuentas dar el mensaje, no querían venir, no querían dar la comunicación, pero la persona ya había cobrado un valor para pasar un mensaje. Y ahí está la alerta, porque a no ser que le devuelve el dinero, bueno, pero muchas personas por hacer uso del dinero, pues fraudaban la comunicación por tener el valor, ¿no? Entonces forzaban una comunicación para asegurarse el recurso. Entonces, la alerta que existe es específicamente, no en las terapias, no en los estudios, no hay nada de eso, solamente en la mediunidad, es que los medios que cobran
existe la posibilidad en algunos de ellos que puedan, a falta de espíritus, forzar una comunicación, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, quien tendría que cobrar sería el espíritu, ¿no? Porque es el que va a dar el mensaje. Bueno, ahí uno puede decir, no, pero y el medium estaba usando su tiempo, ¿no? Entonces, ya con una visión más avanzada, espíritamente hablando, vemos que ese tiempo que el medium va a donarlo de las comunicaciones, ¿no? En verdad es una devolución de rescates de otras vidas, en fin, eso ya es otro asunto. Pero la sugerencia es que a los mediums destinen de forma gratuita, hasta porque también no van a tener, no hay comunicación mediúnica, también no hay ningún problema, porque no hay un interés económico por medio. Ahora, el otro tipo de casos, como de nuestro amigo aquí que hace terapias regresivas, conversa y hace todo, eso es perfecto, totalmente ok, ¿no? La sugerencia apenas es en las comunicaciones. Y allí esto se da inclusive con todas las áreas, ¿no? Porque imagínate, compañero que hace, no sé, lectura de alguna cosa, ¿no? O de manos, o de tarot, no sé qué. Y muchas veces hay amigos espirituales que están allí y están constantemente dando informaciones, ¿no? Los que realmente tienen una sintonía van a captar el mensaje y van a transmitirlo, ¿no? Independiente de cobrar o no cobrar dinero, lo van a transmitir, ¿no? El problema es si no hay ni un tipo de información y la persona quiere dar un contenido y está cobrando porque le están pagando por eso y ahí te va a decir cualquier cosa. Entonces, apenas por ello, lo demás, todo tranquilo. Porque yo he visto muchos medios en Estados Unidos, por ejemplo, todos los medios cobran, espíritas no espíritas, medios espiritualistas cobran y las comunicaciones son muy reales, hay comunicaciones con materializaciones, ¿no? En Estados Unidos más se desarrolló los llamados psychics, ¿no? Los psíquicos, Sí, ¿no? sí, entonces ellos hacen más show, ¿no? Y ahí ellos ven, observan los parientes y los espíritus les muestran, ¿no? Los nombres, placas de carro. Yo he visto, es loco, ¿no? Los espíritus muestran placa de carro, ¿no? Del accidente, número de tarjeta de crédito, cosas súper interesantes que ocurren. Sí, de hecho, estos con ese psíquicos. tema de los psíquicos, a la gente que nos escucha tal vez por primera vez, hay una serie en Netflix, además de la película de Alan Kardec que hablamos, hay una serie que se llama Sobrevivir a la muerte, donde hay 6 capítulos, son documentales, y los primeros 2 hablan sobre las experiencias de personas que han muerto y durante segundos o minutos y narran sus experiencias, ¿no? Lo que le llaman mucho la muerte clínica. El capítulo 3 y 4 ya narra sobre diferentes psíquicos, mediums que existen, los medios mentales y los físicos, ¿no? Y los últimos 2 capítulos, 5 y 6, habla sobre las experiencias de vidas pasadas, donde a través de investigaciones, creo por ahí hay una universidad de Estados Unidos donde tiene documentado varios casos, ¿no, Luis? Uh-huh. Sí, ese documental muy interesante. Yo conocí un medium sueco aquí en Brasil que vino y hizo muy parecido a lo que ocurre allí. O sea, está amarrado y objetos levitando. Es una cosa bien interesante, ¿no? Objetos moviéndose en el aire, y comunicaciones que son muy espectaculares a nuestras vistas, ¿no? Ahora, en cuanto a contenido, a información, hay una información que, si me puedes colocar el slide, me gustaría compartir. Es esta. Allan Kardec, los espíritus en verdad le van a revelar a Allan Kardec que existe una escala, una jerarquía de espíritus. Porque mucha gente piensa que todos los espíritus son iguales o fantasmitas, ¿no? Moriste y ya eres un fantasma. Y en verdad no. Los espíritus le van a revelar a Kardec que existe 3 niveles. Los llamados imperfectos, ¿no? Los imperfectos es toda la gente, normal para abajo, o sea, todos nosotros y para abajo, o sea, los que perversos, agresivos, malvados, viciados, ¿no? En fin. Ahora existe una segunda categoría que son los buenos espíritus, ¿no? Y en esa categoría están los sabios, benévolos, los espíritus superiores, ¿no? Personas más instruidas, son seres espirituales ya que comienzan a emitir luz. Y en esa categoría están nuestros guías espirituales o ángeles guardianes, muy conocidos como ángel de la guarda. No sé si en México también hay dulce compañía,
No me desampares ni de noche ni de día. Sí, también por acá. Muy bien, entonces es de esta categoría que vienen los espíritus buenos. Y hay un tercer nivel, que son los espíritus puros. Y a este nivel es al cual todos nosotros nos dirigimos. O sea, todos estamos en la etapa inferior, vamos subiendo hasta algún día ser buenos espíritus, y a lo largo de milenios, algún momento llegaremos a ser espíritus puros, y ahí sí estaremos en un nivel de vibración muy superior. Y esos famosos, ese nivel de espíritus puros, pues también son llamados de ángeles o arcángeles, ¿no? Que en la palabra espírita, pues no existe ángel exactamente, sino son estos espíritus buenos o puros que harían esto. Y los llamados demonios, también en la visión espírita no existen demonios ni diablo. No existen ni demonios ni diablo. Lo que existe son espíritus imperfectos como nosotros y que entran en sintonía por nuestras bajas vibraciones. En síntesis es esto, existe solo espíritu. Ok, aquí entraré una pregunta, Luis. Sí. ¿Quiénes son los llamados arcángeles? Todos los que terminan prácticamente con nombres en él, ¿no? Miguel, Rafael, Sí. Todos estos nombres dentro de la visión espírita. Yo creo que ya estarían cerca de ser espíritus puros ya, o tal vez más que puros, ¿no? Y claro, el espíritu puro más conocido que nosotros tenemos es Jesús, ¿no? Pero estos arcángeles que nunca han encarnado la tierra, o sea, ya están de una etapa evolutiva muy superior. Y también es un dato interesante, es de que no solamente la tierra pues tiene espíritus, todo el universo, en todos los planetas hay espíritus, ¿no? Todos los planetas están habitados. Y es una cosa media chocante para algunos compañeros. ¿Cómo así? ¿Hay vida en todo lugar? Sí, en todo lugar hay vida. Voy a mostrarte aquí una otra ilustración, déjame ver si la encuentro. Aquí. Voy a abrir, que está en otro PowerPoint. Okay. En fin, entonces, en síntesis es eso. Todo el universo está poblado y hay escalas diferentes. Ahorita en la Tierra, pues, estamos en este momento, ¿no? Con cuerpos materiales así. No muy distante, pues, el contacto con hermanos extraterrestres. Eso ya irá a acontecer. Yo espero que aún sea en este siglo, o al final del siglo, no lo sé. Yo le chuto que aún va a ser en este siglo. El número de naves y espíritus que están de otros mundos, que están cerca, cada vez es mayor. Como todos estos niveles, ¿no? De espíritus y lo que estábamos platicando la ocasión pasada de los espíritus encarnados, que eso fue uno de los temas que a mí me gustaría que ustedes platicaran un poco más. ¿Qué es un espíritu encarnado? ¿Cuáles son las acciones que hace un espíritu encarnado? Nosotros somos espíritus encarnados. Somos espíritus que estamos dentro de la carne, de un cuerpo. Cuando esta carne muere, volvemos a ser espíritus desencarnados. O sea, dejamos la carne. Que hay un tema ahí, hay un tema, Luis, que le llamas el periespíritu. El periespíritu. ¿Podrías ampliar ese tema del periespíritu? Claro. Entonces, yo creo que con ese concepto, Daniel, vamos a entender lo del desencarnado y encarnado. Pero vamos aquí al concepto que nos comentó sobre el periespíritu, ¿no? Ok, en la visión espírita es lo siguiente. Nosotros somos espíritus, ¿ok? Somos esta esencia, chispa divina, como quieras llamar, la parte de Dios, en fin. Nosotros somos esto, espíritu, ¿ok? Nosotros tenemos un cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. En otras palabras, no somos personas que tienen alma o espíritu, no, somos espíritus que tenemos cuerpo. Y también tenemos un cuerpo espiritual que le llamamos de periespíritu. Pablo de Tarso le llamó vehículo del alma o carro de fuego. ¿Se acuerdan de carros de fuego? Bueno, ok, la musiquita de carros de fuego es vehículo, porque como era luminoso para los medios, pues lo veían con luz y en la época era fuego. Entonces, vehículo del alma o carro de fuego o cuerpo espiritual. Para los amigos de India le llaman de cuerpo espiritual, ¿no? Y aquí nosotros vemos, este es el cuerpo físico. El cuerpo físico y el cuerpo espiritual están unidos
por una especie de fluidos, ¿no? Este es el que se destaca más, el que viene por el chakra coronario. Y ese está unido, claro, hay otros fluidos también, todo el cuerpo, pero este es el más notorio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tu cuerpo, tú desencarnas, o sea, mueres, o muere tu cuerpo, perdón, muere tu cuerpo, esto se lo comen pues los animalitos, ¿no? Se comen los vérmenes, y te quedas tu espíritu, tú eres espíritu, te quedas con tu otro cuerpo espiritual, apenas con él, ya no con se lo comió la tierra. Y aquí hay un fenómeno, este vínculo entre uno y otro cuerpo pues se desconecta, se va desconectando generalmente los 3 días que desencarnas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poquito a poquito, y de este chakra, del kundalini, se desconecta después el otro, el esplénico, coronario, el laringio, el de la frente, y perdón, el coronario es el final, ¿no? El cardíaco, decía, y finalmente ya te desconectas y se corta. Cuando se corta este vínculo del coronario, ya estás desencarnado. Por eso que ni siempre desencarnación es sinónimo de muerte, porque a veces tu cuerpo puede morir, pero el proceso de desencarnación puede llevar 3, 4 días, una semana, y por eso también hay entidades que son tan apegadas a su cuerpo, que no quieren dejar su cuerpo, amaron mucho su cuerpo, y pues se quedan ahí apegadas, y a pesar de que ya pueden estar libres, pues están presas. O sea, y por eso también se ocurre de que muchos espíritus tienen este cuerpo espiritual y sienten muchas de las cosas que se sentía en la materia. O sea, por ejemplo, que les crecen las uñas, tienen hambre, que quieren hacer su pipí, su popó, que quieren tener sexo, que quieren comer. ¿Y por qué? Porque su cuerpo espiritual es muy denso y muchas veces están muy afianzados a la materia. Y muchos de ellos, por ejemplo, alguien que consumía drogas, entonces desencarna y ya no hay cuerpo pues para poder consumir la droga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a otra persona que tenga alguna sintonía con algún tipo de bebidas o algún tipo de drogas, y entonces ahí se da un proceso de algunos espíritus que le llamamos de vampirización. O sea, el espíritu va a colocar una especie de fluidos o hasta tubos colocados aquí para sugar energía. Otros colocan como cables aquí en el cuello, en la nuca, eso se siente muy pesado, como garras inclusive. Y con esto, cuando la persona pues consuma alguna bebida o alguna droga, ellos van a aspirar o inhalar esa exhalación de la droga, y van a se sentir nutridos. Entonces, por eso es que uno puede decir, pero ¿para qué un espíritu quiere consumir droga o bebida? ¿No? Sí, porque ellos sienten, aún tienen ese recuerdo al cuerpo. Claro, estamos hablando de espíritus más atrasados, ¿no? Espíritus más libres de la materia ya no están vinculados con eso. De hecho, haciendo una colaboración de la información que nos das, aquí en terapia me toca ver muchas veces cuando vienen por problemas de adicción. Cuando los pongo en un trance de hipnosis, me conecto con esos espíritus afines, por llamarles, ¿sí? Que tienen afinidad de fascinación, y ayudarles a retirar, ¿no? Ayudarles a retirar, porque muchas veces el paciente dice, es que ya no quiero fumar, ya no quiero esta droga, ya no quiero beber, y conscientemente ellos tienen el deseo de no hacerlo, pero no pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque esa influencia espiritual a nivel de pensamientos que les llegan, pues son más fuertes, y a pesar de que la persona lucha contra ello, pues vuelve a recaer, ¿no? Vuelve a recaer por el desconocimiento, y me ha tocado ayudar, ¿sí? No en todos los casos, pero sí en algunos, poderlos solucionar a través de la desobsesión, ¿no? O sea, retirarles este tipo de espíritus. Muy bien, muy bien. Yo no sé si ustedes han visto un seriado llamado Gambito de la Reina, creo que es así en español. Sí, sí está en Netflix. Netflix, Sí. no sé si ya lo han visto o no. No he tenido la oportunidad, he estado viendo algunas reseñas y está muy bueno, muy recomendable. Bueno. Muy bueno, porque ahí hay un caso de obsesión. Yo no voy a hablar ahora porque si no daría spoiler, ¿no? No, pero porque sí la quiero ver, Luis. Sí tienes que verla. Tienes que verla, porque ahí vas a entender cómo existe un caso de obsesión. Déjame dejar bien claro esto.
En la palabra obsesión, en la visión espírita es diferente de la obsesión médica convencional. Ojo, la palabra obsesión espírita es cuando un espíritu está obsesionado por alguien, otro espíritu. O sea, un espíritu tiene una obsesión de perjudicarle la vida a alguien que está encarnado, por ejemplo. Esta es la obsesión más clásica, ¿no? Digamos que tú tienes, no sé, pues te gusta la marihuana y hay una entidad espiritual que hace de todo para que la consumas a niveles absurdos y te conduce. O digamos que te tiene un odio porque tú has sido su asesino en la vida pasada y entonces hace de todo para que tú te suicides. Esta es la técnica de los espíritus agresivos, tenebrosos, vamos a llamarle así. También otro caso de obsesión muy cotidiano aquí en terapia es el de cuando viene una persona y dice, ¿sabes qué? No puedo mantener una relación, se me van las relaciones muy fáciles, tengo peleas o la otra persona encuentra a otra persona y actualmente ahorita tengo un caso así y donde el espíritu muchas veces puede ser espíritu de una vida pasada o de esta vida actual que está muy obsesionado con la persona y le ahuyenta a las personas. Pasa mucho, ocurre eso. Ocurre mucho eso. A veces pareja de vida pasada, ¿no? Y que no, que siente que no debes, te va a fregar todas las enamoradas, ¿no? Y también el caso de los tenebrosos que van a hacer que te suicides, ideas suicidas, te bombardean, te van a hacer cosas para que fracases, sientas culpa y sientas que no mereces la ayuda de Dios. Esta es la técnica. Entonces, ¿cómo? Te facilitan cosas, te colocan situaciones, ¿no? Y uno cae muchas veces en esas celadas. Por eso que Jesús decía orar y vigilar. O sea, la oración te conecta con lo alto y vigilancia a los pensamientos, nuestros pensamientos, para no entrar en estos índices. Muchas veces hay personas así como que naturalmente pues tienen muy buenas vibraciones, estando en compañía estamos bien, pero a veces estamos solitos y ahí caemos fácilmente en errores, escuchamos muchas informaciones erradas. Hay una técnica que ellos usan, son muy inteligentes estos malvados así. No sé, malvados, estos hermanos menos luminosos. Imperfectos. Imperfectos, perfecto, muy bien. ¿Sabes qué hacen? Hay una especie de un PowerPoint que te colocan aquí en una pantalla mental. Ellos colocan la mano y entonces te transmiten como una especie de láminas de PowerPoint. Entonces, ¿qué ocurre? A veces, digamos, la persona ya no quiere más beber, ya decidió, no quiero beber, no voy a beber. Pero ellos, como hay una lucha invisible, te comienza a bombardear con imágenes de bebidas o frases o un video chiquitito, ¿no? Como el del TikTok, un video chiquitito de 1 minuto, rapidito nomás, donde hay una escena que te hace recordar a bebidas, ¿no? Ellos conocen muchas técnicas, porque recuerda que los espíritus nos llevan un siglo de avances tecnológicos, ¿no? Entonces, técnicas que ni las tenemos en la Tierra, ellos ya se las saben. Entonces te hacen bombardeos mentales, te colocan unos cablecitos aquí a distancia. Entonces cuando saben que, ahorita mi amiguito aquí de la Tierra ya está con ganas de, no sé, pues de beber, porque a distancia son activados y ahí vienen y comienzan a inducirte, a hacer que algún amigo te llame. Hay una serie de técnicas, estos son bien interesantes. Oye, Luis, los aparatos invisibles, ¿no? Sí, ya sé. Sí, es tecnología que ellos están manejando, ¿va? Sabes que les comparto a ustedes y al público un caso que tengo ahorita reciente. Me llega una persona y me dice que hace 2 semanas se quiso suicidar, ¿sí? Y pues que trae pensamientos depresivos, nocivos y todo esto. Entonces, me regreso a preguntarle. Normalmente yo hago 3 preguntas aquí en terapia donde me dan a mí indicios de que hay algo espiritual, ¿no? Que hay alguna interferencia. Yo les pregunto, empiezo con preguntas simples. Le digo, ¿alguna vez has llegado a tener alguna experiencia de sonambulismo? Pues ahí ya me denota si hay alguna interferencia. La segunda pregunta, si ellos alguna vez han experimentado lo que se le llama, pues básicamente lo que le llaman aquí en México se les sube el muerto, pero pues no se los manejo aquí se los manejo como parálisis de sueño.
y ya ahí ya veo si hay algún tipo de interferencia. Y la tercera pregunta es donde les digo, ¿alguna vez en su vida, desde niños o hasta hoy, han llegado a tener alguna experiencia, ¿sí?, alucinativa, ya sea visual, auditiva o sensitiva? Y ahí es donde la gente, les doy un ejemplo, una experiencia alucinativa visual es aquella que tú puedes estar viendo la tele en tu cuarto y de repente por el pasillo, la puerta, ves pasar una silueta, sombra o persona. La experiencia alucinativa auditiva es aquella que tú estás solo y escuchas tu nombre o que alguien te habló. Y la experiencia sensitiva es cuando sientes como que hay alguien cerca de ti o alguien te tocara. Y de ahí, Luis, Dani, ya la gente se empieza a expresar. No, pues de niño me pasó esto y aquí, que en mi casa, que con mi abuelita. Entonces, yo como porcentaje, yo les digo, de 10 personas, 7 u 8 personas han llegado a tener experiencias, ya sea una alucinativa, otra auditiva, otras mezcladas o las tres, otras muy repetitivas, otras de niñez, otras en su presente, pero un 70-80% la gente ha tenido alguna experiencia. Yo les digo, miren, en mi caso yo soy una persona anormal. ¿Por qué? Porque ustedes son los normales, porque han tenido experiencia. Yo, hasta mi edad, todavía no he tenido ninguna experiencia. Entonces yo soy dentro de los anormales, pero ustedes son los normales porque han tenido alguna experiencia así. Entonces, regresando al tema de los suicidas, tengo el caso de hace poco una persona me dice, de niño, me dice, me tenía que amarrar las manos en mi cama. Le digo, ¿por qué? Porque cuando dormía, a la hora de despertar, amanecía con cuchillos y navajas en las manos. Y me llegaban esos pensamientos de que quería suicidarme. Entonces, por precaución, tenía que amarrarme las manos para no amanecer con eso. Entonces, a tal grado como a veces la influencia de los espíritus llega a ver. Sí, sí, es total, es bastante amplia. Aquí tenemos el caso del mayor medium ahorita brasilero, Divaldo Pereira Franco. Inclusive hay una película de él, yo no sé si la conocen o ya la han visto, de la película de Divaldo Franco. No. Pero, No. tienen que verla, este es sensacional. El guía espiritual del medium Divaldo Franco se llama Joana de Angelis y fue Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana abadesa, la famosa abadesa de México, Sor Juana Inés. Bueno, lo que yo quería comentar es que Divaldo Franco, este medium brasileño, que está con 94 años ahorita, él tuvo una vida en Francia donde él fue un sacerdote y él impuso una pena a un hombre para que le sea colocado como una máscara de hierro en la época de Cardenal Richelieu. Él fue la eminencia parda de Richelieu, o sea, un sacerdote que trabajó junto con Richelieu, el cardenal famoso de Francia, ¿no? Ahí está nuestro querido Divaldo Franco, ¿no? ¿Y qué ocurre? Desde los 4 o 5 años de edad, él observa a un hombre con un sombrero oscuro y que entraba en el cuarto y él entraba en terror porque lo veía este hombre, ¿no? Y decía la máscara, ¿no? Y salía corriendo donde la mamá dormía con la mamá. Aquí está con Chico Javier, mira, Divaldo jovencito, y al lado el medio Chico Javier, fantástico Chico Javier. Más abajo hay otra, Divaldo con Chico Javier también, ¿no? Bueno, ahí Divaldo con Chico Javier, exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Coloca película Divaldo Franco, tal vez está por ahí el tráiler inclusive. Está en español, me parece también, bueno, no sé. Sí, creo Divaldo que sí Franco, está en película. español. Película. Lo Bueno, busco. Mientras eso, entonces él desde los 4 o 5 años comienza a ver este espíritu que le llama la máscara y él va a perturbarlo durante 30 años. 30 años porque lo mandó condenar a la prisión por 30 años de una forma abusiva, tal vez, hasta muy, muy fuerte. Y este ser, pues, le gana un odio desde el siglo XVI, XVII, imagínate. Se han pasado 4 siglos cuando reencarna Divaldo, él continúa perturbándolo, ahora el invisible. Por eso es que a veces nosotros tenemos enemigos, ¿no?, de otras vidas. Y eso no es inmune a ser espírita, religioso, no. Todo el mundo tiene enemigos invisibles. Algunos menos, otros más, ¿no? Y algunos ya se han librado.
porque en el caso de Medio Divaldo Franco, él comenzó a tener un orfanato y adoptar niñitos, y uno de los niños que adopta es justamente la mamá de este espíritu obsesor, que estaba reencarnando como huérfana. Él la va a adoptar, y mira cómo es bonito es esto. El espíritu obsesor, al ver a su mamá reencarnada, huérfana, y siendo adoptada por su enemigo de la vida pasada, el padre, ¿no? O sea, ahora Divaldo Franco, él para de obsesar. O sea, una acción buena que hagas de ayuda a tu semejante puede cortar una serie de persecuciones espirituales, porque él dice, bueno, si estás ayudando a mi mamá, que está encarnada, y tú la vas a cuidar, pues cómo voy a perjudicarte, ¿no? Ahí está el afiche de la película, ¿no? No sé si hay algún trailer o algunas otras. Aquí está Divaldo Franco, el medio, y atrás la monjita. Esa monjita es su guía espiritual, que fue en una vida anterior Sor Juana Inés de la Cruz. Después reencarna esa monja, reencarna aquí en Brasil, va a ser conocida como Juana Angélica, y Juana igual como Juana Inés de la Cruz, ahora en Brasil, Joana Angélica, y ella va a ser una mártir de la libertación del pueblo brasilero, ¿no? Cuando los portugueses quieren retomar el Brasil en Salvador Bahía, pues ella para defender donde están las monjas, la abadía, ella sale adelante y las monjas tienen tiempo para huir, intenta dialogar y ella es asesinada por el ejército portugués. Estaba bébado, embriagado, y querían pues violentarlas a todas las monjas, ¿no? Y cuando ellos entran, ya ellas habían huido, y da tiempo para que el ejército de liberación o los brasileños pues consigan detenerlos, y se da, pues ella es una mártir de la independencia brasileña, que fue en la vida pasada Sor Juana Inés de la Cruz, y en vida anterior, esa información también la tenemos, fue la famosa Clara de Asís, que estuvo al lado de Francisco de Asís, ¿no? Y en una vida anterior todavía, este espíritu fue Juana de Cusa, que fue la esposa de un senador Cusa que vivió en la época de Jesús. Y entonces ella fue de las primeras cristianas ya del primer siglo. Entonces, a veces vemos la trayectoria espiritual de determinada persona que estuvo en la época de Jesús, después estuvo en la época franciscana, después reencarnó en México, y ahora después reencarna en Brasil, ¿no? Reencarnó en 1800 más o menos en Brasil. Hasta ahorita está desencarnada, y por lo que sabemos volverá a la Tierra, ¿no? hasta mitad del siglo, imagino yo. Ok. Bueno, Luis, quisiera hacerte una pregunta del umbral, del limbo. Yo tengo una duda. Cuando desencarnan los niños, o sea, ¿cuál es la función desde el punto de vista espírita que un niño de 4, 5, 6, 7 años, 12 años, adolescentes quizás, ¿por qué quedar en el limbo y no se les abre el portal o el socorrista venir a los niños? O sea, ¿qué aprendizaje tiene un niño? Desde el punto de vista de que uno como adulto desencarna y todo tiene apegos y tiene que trascender y bajar en el limbo para aprender cosas, todo eso. Pero un niño que todavía no tiene una noción mental, ¿sí? De dónde está, qué hace, ¿por qué queda su perispíritu ahí? Ya, bueno, yo te digo las informaciones que tenemos, ¿no? del mundo espiritual, ¿no? Dentro de mi limitado conocimiento. Parece ser que muchas veces cuando el espíritu reencarna y su experiencia encarnatoria es muy corta, ¿no? A veces días o un par de años o alguna cosa, o una enfermedad, ya reencarna con una enfermedad y bueno, esas son las imágenes macabras del umbral antiguo, ¿no? De la Edad Media. Sí. Bueno, Okay. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría con el niño? Muchas veces ellos son rescatados, llevados. Si es muy chiquito, parece ser que retoma su cuerpo normal, ¿no? Lo retoma en breve tiempo, puede ser 1 año, 2 años, o sea, retoma su apariencia de adulto o la que tenía.
Si ya tiene pues 9, 10 años, o 8 años, 4, 5, 6 años, ya más grandecito, pues él continuaría por un tiempo todavía con esa apariencia y naturalmente hasta que recobre su estado normal espiritual, ¿no? Así como un viejito cuando muere, pues cuestión de algunos tiempos, dependiendo del espíritu, él puede hacer rejuvenecer a la edad que le fue más adecuada, ¿no? Entonces, eso también se ha visto mucho. Por la transcomunicación instrumental vemos eso. Una persona que murió con 30 se aparece muchas veces con la apariencia de 20, ¿no? O un viejito que murió con 90 años, a veces aparece como de 60, más rejuvenecido, una época más. Pero eso depende de, nuevamente hablamos del periespíritu. El cuerpo espiritual se modifica, entonces puede rejuvenecerse y algunas cosas pueden cambiar, ¿no? Como puede deformarse también, ¿no? Hay espíritus con cuerpo espiritual horroroso, ¿no? Pero en fin. Ahora, sobre los niños. Muchas veces esas encarnaciones cortas es rescate de una anterior. Hay algo que necesita ser limpio en la vida anterior y esa encarnación corta apenas le sirve como limpieza para la próxima, la que vendrá. Entonces, no necesariamente esa encarnación es muy útil en palabras de que va a aprender mucha cosa, no. Pero muchas veces el espíritu necesita drenar, limpiarse. Puede ser un suicidio de una vida anterior, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí hay un señor llamado Carlos Dumont, perdón, es el padre de la aviación brasileña, ¿no? Él se suicidó y gracias al medium Chico Javier sabemos, ¿no?, que él reencarnó y a los 9 meses se cayó del cochecito y se quedó tetrapléjico sin poder moverse y con 16 años, 17 vino a fallecer, ¿no? Entonces es una encarnación de expiación, de limpieza, ¿no? Tenemos otro amigo aquí, medium, que reencarnó, vivió 4 días, tuvo una enfermedad 4 días y desencarnó. Entonces muchas veces son encarnaciones de limpieza que nos van a permitir la próxima vida ya venir mejores. Este es Carlos. Para Brasil es conocido como el padre de la aviación, ¿no? Para el mundo son los hermanos Wright, pero para Brasil es el creador del avión, ¿no? Sí. Es el primero que consiguió volar, porque los hermanos Wright planearon, ¿no? Ellos agarraron impulso y planearon. Pero Carlos Dumont es el primero que consigue salir del suelo mismo. Sí, es que en todo este aspecto hay muchas cosas, ¿no?, que hay por explorar. A ver, déjame, si tengo aquí un libro, es que yo tenía uno aquí, bueno, es que hay un libro muy conocido aquí en Brasil llamado Violetas en la Ventana. Violetas en la Ventana ha vendido más de casi 3 millones de ejemplares vendidos. Creo que está en internet, hasta puedes buscar en PDF. En audiolibro ya lo escuché ese. Ya lo he escuchado, ok. Y allí hay una parte donde se comenta pues justamente de las guarderías que hay en el más allá, ¿no? Donde hay, ¿no?, compañeras que cuidan un montón de niños desencarnados, ¿no? Y los más chiquititos, ¿no?, los otros son más grandecitos, ¿no? Y yo te cuento una experiencia personal. Hace muchos años, ¿no?, cuando yo salí con una muchacha, una dama brasileña, y salimos a cenar, salimos a un encuentro, una cena, ¿no? Y mientras estábamos conversando, ese es Violetas en la Ventana, ok. Bueno, mientras estábamos conversando en la cena, yo observé un espíritu al lado de ella, como un muchacho de unos 11, 12 años más o menos, mirándome así, ¿no?, en esa posición, con brazos cruzados, mirándome. Yo lo miraba y la miraba a ella y se me hizo muy material este muchacho. Mi evidencia es pequeñísima, o sea, yo no veo mucho espíritu, muy poco, pero de lo que veo, yo le observé y le dije, mira, qué interesante, hay un espíritu a tu lado que tiene una forma como de un muchacho de 12 años, 11, 12 años, y me mira así. ¿Y qué características tiene? Bueno, no sé, el ojo un poquito así, jaladito así, pero me está observando y el cabello liso, en fin. Y ella me mostró una foto y me dijo, mira esta foto. Y era una foto de un niñito de 2 años, ¿no?
y sería él con 12 años. Sí, yo dije, sí, sería algo muy parecido, porque de 2 años para 12, pero la apariencia es muy parecida. Y ella me dice, ¿sabes qué? Hace 10 años yo tuve un hijo y él tenía Down y murió con 2 añitos. O sea, ahora estaría con 11, 12 años, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendido porque, claro, yo no lo sabía, pero lo más interesante es observar cómo el espíritu, o sea, yo te digo que también por experiencias propias, hay muchas preguntas que las tengo, ¿no? O tal vez decidió hacerse aparecer o dejarse visible para comunicar, para decir que está vivo, ¿no? Podría aparecer como adulto y no se lo reconocería también. O sea, quedan muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes. Pero lo que sí, es que aún después de la muerte, pues muchos niños permanecen todavía como niños o toman formas. Y antes que me olvide, porque si no yo hablo mucho aquí, pero no, antes que me olvide, es que en el libro Nuestro Hogar, de André Luis, que es base de la película, claro, son como 51, 50 capítulos, ¿no? Hay uno que a mí me encanta, es el antepenúltimo, me parece, no sé, o el penúltimo, en fin, donde en el mundo espiritual, en la ciudad espiritual, André Luis va a participar con su amigo Lisias, con las hermanas, ¿no? de Lisias, ¿no? Y la mamá, todos en la familia, ¿no? Van a participar de una reunión mediúmnica. Mira qué locura, porque André Luis se queda impresionado. Él dijo, yo cuando estaba en la tierra, pues ya escuché que había, ¿no? reuniones con un medium y el espíritu pues aparece, el medium, ¿no? Pero nunca imaginé que aquí, ya una vez muerto, entre comillas, ¿no? en el mundo de los espíritus, va a haber reunión mediúnica. ¿Qué va a pasar aquí? Mira qué situación loca, ¿no? Y entonces André Luis entra en la casa, hay unas 12 sillas, están todo el mundo sentado, y él observa que en el medio de la sala había como una cápsula de vidrio de unos 2 metros, había una cápsula de vidrio, y las hermanitas del señor Lisias estaban cantando, tocando unas músicas muy lindas, ¿no? Con arpa, no sé, estaban cantando, y ellos hacen una especie de una evocación, ahí está el libro Nuestro Hogar, ¿no? Y ellos están haciendo una especie de una evocación, y ¿saben a quién va a aparecerse? Dice que en esta nube comienza a surgir, en esa cápsula de 1,5 metros, 2 metros, o sea, grande, comienza a surgir como una nube, vapor, y allí va a materializar un espíritu. Ese espíritu que se va a materializar allí es el papá de Lisias y de sus hermanas, ¿no? El papá que estaba ya reencarnado era un niño de 5 añitos. O sea, el niño de 5 añitos que estaba en la tierra va durmiendo, mientras se sale del cuerpo, en sueños se va a ir hasta la ciudad espiritual y allí en una reunión mediúnica se va a comunicar con la familia, ¿no? Y André Luis cuenta eso muy, muy increíble, ¿no? Y una vez que el vapor está surgiendo, comienza a aparecer la cara del niñito. El niño está durmiendo, o sea, es 1:30 de la mañana, 2, 3 de la mañana en la tierra, o sea, el sueño bien profundo, y él está desdoblado y está allá. Entonces ahí aparece el rostro del niño y en cuestión de segundos gana forma de adulto. Y allí les dice, yo los estoy esperando en la tierra, ustedes van a ser nuevamente mis hijos, ¿no? Y le dice, sí, papá, te extrañamos mucho, queremos regresar de nuevo, ¿no? Y André Luis narra el momento, ¿no? Porque nuevamente él se desmaterializa y tal vez el niño ya despierta en el plano físico. Lo interesante es que a veces, algunos casos, papás o mamás, también pueden ser papás y mamás de la vida pasada, no siempre, pero hay algunos casos que sí. Y esto es planeado, ¿no? Entonces, cuando hay espíritus que se quieren mucho, hay una afinidad muy bonita entre ellos, muchas veces planean, vamos a ver qué, la próxima vida quiero que seas nuevamente mi mamá, quiero que seas nuevamente mi papá. Y excelente. Como hay el caso, que también se da, que a veces uno solo tiene un vínculo con la mamá, o solo vínculo con el papá, o a veces ni con uno de los dos, con el abuelo. No con los papás, no tienes vínculo con los papás espiritualmente. O sea, en ni una vida te los has cruzado, pero tu vínculo es con tu abuelo, tu abuela. Entonces a veces uno reencarna en una familia
por el abuelo o por el tío, ¿no? Y ese es el vínculo que vas a necesitar para esta tu experiencia encarnatoria. Esto desde que hay merecimiento. Y hay casos en que hemos sido pésimos papás, pésimas mamás y reencarnamos huérfanos, ¿no? O no hemos sido muy buenos hijos. Entonces se nos da una expiación y reencarnas, ¿no? O, en otro caso, encarnas y ni un ser de tu familia te es nada próximo. Ni una. Primera vez que encarnas en un grupo familiar. Todos son igualitos. A todos les gusta, no sé, pues el fútbol. Tú eres, no sé, médico. A todos les encanta la música, bailar. Y el otro es matemático, ¿no? O viceversa. Entonces, muy interesante es el caso de reencarnaciones. Cuando uno tiene un poquito de lectura espírita, te das cuenta, ¿no? Caramba, ¿qué estoy haciendo en esta familia a veces? O, por el otro lado, esta familia es excelente para mí, amo a todos. O sea, son preguntas que las tenemos y a veces la reencarnación, hay un velo que nos permite a veces no recordar mucho. A no ser que el caso de mi amigo, que tiene que hacer terapias porque necesita ayudar, ahí sí vale. Sí, el comentario era, Luis y Enrique, porque me llamaba mucho la atención lo que estaban comentando sobre los espíritus imperfectos, ¿no? Vaya, que son, por lo que platican ustedes, son varios métodos. Yo les quería preguntar, ¿estos espíritus pueden trabajar a través de otras personas que están encarnadas en este momento? ¿Pueden ser como conductos de ese tipo de espíritus, pues opresores, vaya, o no sé si esa sea la palabra correcta, o espíritus pues de baja o de mala vibración? Pueden, porque quiero aclarar un poquito más, por lo que comentabas del PowerPoint, ¿no, Luis? Que como que es un PowerPoint o los tubos, pero también se puede trabajar que puedan manipular a otra persona para llegar a la persona que quieren llegar. Bueno, tecnología existe y también la proximidad mismo de ellos. Ahora, recordemos que nosotros somos espíritus imperfectos, ¿eh? Nosotros somos. Los neutros, espíritus neutros, también son imperfectos. En la otra categoría están los buenos espíritus, aquellos que ya son nobles. Vamos a decir, pues, un Francisco de Asís, una Madre Teresa, ya son entidades más luminosas, u otros, a veces una abuelita que ha sido muy noble de corazón, o personas así de una capacidad, de una dedicación increíble, ¿no? Intachable moralmente. Entonces, que son raros, no son muchos, ¿no? Que hemos visto en la historia. Entonces, esas entidades que o son muy sabias, ¿no? Un Confucio, un Sócrates, un Buda, ¿no? Entonces, que han llegado a ese nivel. El resto, que es el 90 y tantos % de la humanidad, no, pues somos todos imperfectos y siempre estamos en sintonía. Por eso que estamos en sintonía, por eso es que somos fáciles de inducir en errores, en viciarnos, en tener ideas suicidas, en tener desgasto, desánimo por la vida, en fin. Y por eso estamos en conexión, ¿no? Cuando somos espíritus más, cuando avancemos y estemos en otro nivel, ahí ya va a ser menor la interferencia. Sí, Sí. Una pregunta aquí, Luis, una pregunta sobre la comunicación, transcomunicación instrumental, ¿no? ¿Existe por llamarle objeto, aparato, que la mayoría, mucha gente ha escuchado, conoce, que es la Ouija? ¿Qué experiencias o qué nos puedes decir de tu punto de vista sobre este aparato, la Ouija? Ya, bueno, la Ouija no estaría encajada de lo que es transcomunicación, ¿no? Ah, ok. Entonces, porque no estaría ahí. No, porque transcomunicación instrumental se refiere específicamente a aparatos electrónicos. Ah, ok. ¿Ya? Y ahí, claro, en aparatos electrónicos va desde celular, televisión, computadores, ¿no? En fin, radio, ¿no? Grabaciones, ¿no? O sea, ahora, la cuestión sobre la Ouija es interesante porque los espíritus van a decirte lo siguiente: la forma nada es, el pensamiento es todo. Esta frase quiere decir que no interesa si es una psicografía, si es una psicofonía por la boca, o si es una materialización de un espíritu, o si es un movimiento por un copo, no, por un vaso, no.
Lo que interesa es la sintonía que tú tienes y esto es lo que va a establecer la comunicación, porque en la época de Kardec, pues prácticamente eran las mesas y alguien le hacía hacía un alfabeto al comienzo, los espíritus se comunicaban, espíritus superiores, ¿no? Entonces, claro, el método es más fácil con un lapicero, pues si mueves una moneda o mueves un vaso, es más fácil un lapicero y ya puedes hacer una psicografía, ¿no? Entonces, y si esto ocurre, es porque hay mucha gente que tiene potencialidad mediúmnica, ¿no? Apenas falta direccionarlo, ¿no? El problema de la Ouija es que mucha gente es adolescente generalmente y que va a jugar, quiere saber si se va a casar, si va a tener un novio, ¿no? Las muchachas y los muchachos, si va a tener una profesión, si va a ganar la lotería, si su equipo de fútbol va a ganar, o sea, son cosas bastante simples y que livianas a veces, y a veces entidades livianas también entras en sintonía. Ahora, si tú entras en otro nivel de preguntas, de informaciones, pues naturalmente vas a conectar con esferas más avanzadas. Es más o menos ello. Es como una conversación. Una cosa es aquí conversar nosotros, ¿no? En una videoconferencia para un tema más interesante y otra vez es a veces cuando uno escribe en el chat, ¿no? Con cualquier compañero, cualquier cosa, ¿no? Depende pues de la sintonía que establezcas. Ok. ¿Qué más? Ahora, Otra pregunta que tenía, aprovechando ahorita, ¿qué información tienes de cuando existe el embarazo? ¿Cuándo entra el espíritu? ¿Es una ya, edad o fecha específica o es variable? ¿Cómo es? ya. Bueno, la información, a pesar de que el libro de los espíritus lo comenta, que es desde la concepción, es un proceso hasta el parto. Es un proceso. Se concibió, ya hay espíritu ahí en trabajo y termina en el parto, ¿no? Por lo cual, un aborto sería la eliminación del programa reencarnatorio de alguien, ¿no? Ahora, hay un libro en especial de André Luis, o sea, la colección de Nuestro Hogar, el primero es Nuestro Hogar, es la película, ¿no? Son 13 libros, la colección de Nuestro Hogar. Y de esos 13 libros, el tercero se llama Misioneros de la Luz. Y también debe estar en internet. Y en ese libro hay 3 capítulos dedicados a saber cómo es que se reencarna. Y yo inclusive tengo una lámina sobre eso, si la encuentro, te la muestro. ¿Cómo es que reencarnamos? A ver si está Ok, por aquí. sobre el libro de Nuestro Hogar, mencionabas 50 capítulos. 52, me parece. 52, pero de un solo libro. Sí, de un O solo de, libro. Nuestro Hogar tiene 52, me parece. 50, 52. Mira, a ver si lo entonces, la vida de encuentro. Andrés Luis tiene más libros, entonces. La colección de André La Luis son colección 13, claro. 13. Ahí está Ok. Nuestro Hogar, Liberación. Liberación es un libro muy bonito que ocurre en el mundo espiritual. Ellos van a las tinieblas, a las regiones más oscuras, es un trabajo de desobsesión con un papa, el Papa Gregorio IX, me parece, que es el que creó la Inquisición. Y este papa es el que generaba pues todos los problemas en las doctrinas católicas, ¿no? Dirigía una falange de entidades oscurísimas y hacen un trabajo de desobsesión con él para que él pueda salir de ese nivel. Y a partir de esto, pues hay un cambio en general en la cristiandad, porque ya no hay entidades tan agresivas que ocupen lugares tan sagrados, ¿no? Pero bueno, esa es liberación. Hay otro entre la tierra y el cielo. Ah, encontré aquí este, sobre lo que me preguntaste. Ojalá que mi computador está un poquito lento. Bueno, el hecho de la reencarnación en este libro de Misioneros de la Luz habla de la reencarnación de Segismundo. Es un personaje, Segismundo, que va a reencarnar y André Luis viene a la Tierra, o sea, llega al planeta Tierra y va a acompañar para saber cómo es que ocurre un fenómeno de reencarnación. Él es todo curioso, pues quiere saber cómo es que ocurre. Y ese señor Segismundo, él ya lo conocía en la Tierra y va a acompañar. Yo estoy esperando aquí que abra este archivo, Dios mío.
Te lo muestro. Ahí está Misioneros de la Luz. ¿Por qué no me abre? Un segundo. Ahora sí, ya abrió. Y lo voy a transmitir aquí. Estoy compartiendo ahora. Listo. Ok. Si colocas el PowerPoint, por favor. Este es mi libro Reencarnación Fácil. Voy a avanzar un poquito más a la parte específica. Está en español en Amazon también. Oye, hablando de tus libros, Luis, que están en Amazon, me metí la otra vez porque quería comprarlos, pero en español no los encontré, o sea, encontré como uno, había más en italiano, portugués, pero como que no había opción de español. En español me parece que hay dos o tres. A ver, después yo lo miro porque generalmente le coloco entre paréntesis español, ¿no? Uh-huh. Ya, mira, aquí vemos a la mamá, ¿sí? Y vemos al bebé. ¿Qué es lo que cuenta André Luis? Él cuando viene a la Tierra va a observar un caso de reencarnación, que dice que cada caso de reencarnación es diferente, pero esto es más o menos el padrón, este es más o menos lo normal, entre comillas, ¿no? ¿Qué ocurre? El espíritu que va a reencarnar, Segismundo, él ya sabe cuál será la familia. La mamá, que ha sido su esposa de la vida pasada, ¿ya? Ahorita es la mamá. Y el marido, o sea, su futuro papá, ¿no? Su futuro papá es su víctima, porque Segismundo lo mató en la vida pasada, por celos lo mató, ¿no? Y ahora va a reencarnar, o sea, mira qué situación, un triángulo amoroso. O sea, el espíritu, Segismundo, va a reencarnar con su mamá, con su esposa de la vida pasada, que ahora será su mamá. O sea, la mujer que está ahí que va a ser su mamá, es la esposa de él de la vida pasada. Y el papá, o sea, su futuro papá, es su víctima, porque él lo mató. O sea, ¿y qué ocurre? Cuando André Luis llega a la casa, ya está Segismundo ahí hace 1 o 2 meses. O sea, a veces creemos que el espíritu apareció de inmediato. No, ya estaba el espíritu ahí esperando el momento para reencarnar. Ya estaba en la casa, en el ambiente de la casa, ¿no? Y claro que nadie lo detectaba, pero el espíritu estaba allí ya esperando el momento adecuado para reencarnar. Pero no conseguía reencarnar, porque había un factor interesante. Toda vez que tenían relaciones los papás, por una especie de, yo no sé, mecanismo genético, una carga espiritual, pues no conseguía concretarse la concepción, no se conseguía concretizar, ¿no? Y allí ellos van a decir el motivo es porque el papá inconscientemente sabía que iría a reencarnar su asesino de la vida anterior y le tenía miedo. Entonces, a pesar de querer tener un otro hijo, pues por alguna cosa interior le tenía miedo y no conseguía embarazarla a la mamá. Miren, era el enemigo de la vida pasada reencarnando como hijo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Para poderlo ayudar, van a traer a la abuela, ¿no? Espiritualmente, y ellos van a hacer un trabajo espiritual. El papá va a dormir y cuando está en el sueño, se sale del cuerpo. Y al salirse del cuerpo se va a encontrar con Segismundo. Y este hombre, al ver a su asesino de la vida pasada, se queda con miedo y rápidamente volvía al cuerpo y no conseguía nunca conversar. Y entonces él se despertaba y decía, tenía una pesadilla. Un hombre de ropas rotas, viejas, se me aparece y estoy con miedo y no consigo dormir bien y estoy con problemas y pesadillas y pesadillas, decía, ¿no? Entonces la mamá, la esposa, ¿no? Lo calmaba, en fin, pero era el marido que dormía, lo encontraba al espíritu y se despertaba con miedo. Entonces los técnicos espirituales van a hacer lo siguiente. Cuando él se sale, van a controlarlo para que no se despierte y cuando se acerca Segismundo le pide perdón, ¿no? Le pide perdón, que por favor lo perdone, que fue de la otra vida y ahí hasta su ropa se mejora, ¿no? Y cuando
lo perdona, pues se abraza. Inmediatamente se rompió ese vínculo que estaba impidiendo la reencarnación. Él se despierta, el papá tiene relaciones con la mamá, ¿no? Y Segismundo ya sabe que ahora sí va a poder reencarnar. Los espíritus van a hacer una técnica de disminuirle el periespíritu. Lo van a dejar del tamaño como de un bebito, por eso en la ilustración está allí, ¿no? Lo van a dejar como un bebito de 6 meses, 9 meses tal vez, ¿no? Ahí está apareciendo ahora ya como bebé, el cuerpo espiritual ha sido reducido. Y a partir de allí, ese cuerpo espiritual va a impactar en el cuerpo físico, que todavía está recién óvulos, ¿no? Recién está en su etapa más básica en la concepción. Y a partir de allí va a comenzar un vínculo, pero hay un detalle. Después de la mamá y el papá haber tenido relaciones, cuando la mamá duerme, se sale del cuerpo, la abuela viene y le trae un bebecito, un bebito, le trae a la mamá en el sueño, esto es en el sueño, le trae a la mamá, y el cuerpo espiritual de la mamá y el cuerpo espiritual del bebé se juntan, se acoplan, los dos se acoplan. Y a partir de ahí, cuando se despierta, ya están unidos. O sea, un medium vidente podría ver ya a la mujer y ya ver el perispíritu allí, el futuro bebé. Ya él está chiquitito, adormecido, el bebito, ¿no? O sea, el espíritu ya está como un bebito, adormecido, y ya comienza el proceso de reencarnación. Comienza la influencia. De allí, en la medida que va pasando el tiempo, pues el espíritu mentalmente va a mandarle algunos señales a la mamá. De ahí vienen los antojos, ¿no? Porque a veces la mamá pues quiere comer determinada comida, pues a veces es influencia del espíritu que le está mandando sus recuerdos de otras vidas, de aquello que le gustaba comer, ¿no? Y aquí comienza a plasmar. Entonces, el cuerpo físico al mismo tiempo tiene la parte genética, claro, pero tiene también la influencia espiritual, la matriz descolocada aquí, ¿no? Y allí va a reencarnar. Y allí hablamos pues de la cuestión del aborto, que es un crimen, porque al final de cuentas terminas eliminando no solo un proceso reencarnatorio, sino también la cuestión de la vida de alguien que estaba a camino. Y dos, claro, aborto provocado, no aborto espontáneo. Espontáneo no, a veces el espíritu desiste de reencarnar, no quiere reencarnar en medio del camino. Y naturalmente se da un aborto, pues el espíritu no desistió, ¿no? Eso es posible. Y allí no hay ningún problema. La cuestión es cuando destrozamos o destruimos pues un proyecto reencarnatorio, ¿no? Y allí vamos a tener que responder las consecuencias de nuestros actos, ¿no? En ese sentido, la información de los espíritus siempre es para luchar al máximo por la vida de las del bebé que venga, ¿no? Ahora, si hay riesgo de vida de la mamá, pues es preferible salvar a la mamá, que es la matriz, y nuevamente el espíritu podrá nuevamente volver a encarnar, ¿no? En el caso de un riesgo pues, de vida, y ahí sí hay que preservar la madre, ¿no? Y claro, también no somos en ese sentido de condenar a la mamá que ha abortado, no, porque muchas veces la mamá es también víctima, no ha tenido apoyo de la familia o quien lo haya querido, ¿no? Entonces fue llevada a esta situación. Todo dentro de la ley de Dios, ¿no? Pero en toda medida posible tenemos más esclarecimientos, es para llevar la vida hacia adelante, hacia frente, ¿no? Al final son proyectos reencarnatorios. Sí, no, es que sí, ese tema es bien complejo porque existen muchas variantes, ¿no? Inclusive podemos hasta decir muchas mujeres no se sienten condicionadas para ser madres y desconocen varias de las cosas en este aspecto. Pero Luis y Enrique, les quería comentar algo que me llama mucho la atención, es de los grupos, ¿no? De las almas que, vaya, encarnan en grupo. Tuve la oportunidad de leer un libro de Muchas vidas, muchos maestros, y el de Me lo contó un muerto. Y ambos era como el contexto, como que son grupos de almas que viajan de reencarnación en reencarnación. ¿Ustedes qué han podido ver en ese aspecto?
Sí, aquí te muestro un caso sobre reencarnaciones colectivas. Esta era información a través de Chico Javier, el medium Chico Javier. El espíritu de Manuel cuenta, voy a dar un zoom aquí, a ver si consigo, no sé si voy a conseguir. No, me equivoqué. Bueno, aquí, listo. Él cuenta que entre 1200, 1300, en Europa principalmente, antes de la descubierta de descubrir América, ¿no? Hay grupos de espíritus que comienzan ya a reencarnar en forma colectiva. Entonces, él sitúa, por ejemplo, que los antiguos fenicios que dominaban mucho, pues, los barcos marítimos, van a reencarnar en la península ibérica como portugueses españoles. Y así que se dé, pues, el momento, en 1400, 1500, pues, ellos saldrán y harán expediciones para todo el mundo, ¿no? Esos serán los futuros descubridores. Otro lado, los atenienses serán los futuros franceses. Los espartanos, que les gustaban más las guerras, irán para esta región de Alemania, ¿no? Escandinavia y Rusia, esta región toda. Los atenienses, que les gustaba más la democracia, las artes, la belleza estética, irán más para estas regiones central de Europa, ¿no? Mediterránea inclusive. Y los romanos serán los futuros ingleses, ¿no? Y después, mañana más tarde, serán los americanos, ¿no? Norteamericanos principalmente, ¿no? Y nosotros venimos más de esta área de aquí, ¿no? O sea, digo nosotros, América Central, el sur, ¿no? Influencia española, portuguesa. Entonces, aquí más o menos tenemos los primeros grupos humanos colectivos, ¿no? Ya como naciones, como pueblos, ¿no? Ahora, hay un proceso anterior todavía, ¿no? Son los espíritus que vinieron de otros planetas, de Capela, ¿no? Ya hablamos ya de 20.000 años atrás, 28.000 años atrás, ya es otro momento colectivo, ¿no? Bueno, no sé si algo así es lo que estaba pensando Sí, o otro. sí, en parte sí, y en parte es, pues en núcleos más familiares, ¿no? Y porque a mí me ha pasado, no sé, desconozco si a ustedes, pero he sabido de mucha gente que se encuentra con una persona que jamás ha visto en su vida y de repente es esta impresión de que me siento familiarizado con la persona, me siento, y puede ser no necesariamente pues un compañero de trabajo, ¿no? Puede ser alguien que encuentre uno, no sé, en un centro comercial, en un restaurante, Sí, sí. entablan una conversación y se va uno con esa sensación de, esta persona yo la conozco, yo la tengo muy presente. A eso es más o menos a lo que me refería. Ocurre dos cosas que pueden ser. La primera es, claro, sería lo más obvio decir, ¿no? Que en otra vida ya se han conocido, en fin, eso sería lo más obvio. Pero hay un segundo factor. Es que muchas veces cuando dormimos nos salimos del cuerpo físico y estamos en ambientes comunes con otros espíritus y a veces tenemos amigos espíritus, creamos amistades o a veces hasta relacionamientos. Hay personas que tienen relaciones, o sea, afectivas con determinados espíritus, ¿no? Y a veces cuando en el cuerpo pues se encuentra y hay un reconocimiento impresionante, siendo que nunca se han visto, por lo menos en esta existencia, ¿no? Es muy interesante la cuestión espiritual porque de cierta forma da muchas explicaciones. Yo no diría tal vez a todo, pero hay muchas explicaciones porque hay un rechazo también. Hay personas que conoces y Dios mío, ¿no? En el trabajo, ¿no? ¿De dónde este es mi enemigo de otra vida o qué le he hecho en la otra vida? Exacto. Sí, Qué sí. cosa increíble, ¿no? Pero a veces también hay el lado bonito, ¿no? Que encuentras personas muy buenas, muy nobles, ¿no? A mí ya me ha pasado con una amiga que me dijo, te voy a presentar a una amiga. Eso hace, claro, mucho tiempo, ¿no? Te voy a presentar a una amiga. Y en el sueño, en la noche anterior, en el sueño yo la vi a la amiga. Yo la vi como era físicamente. Y no la conocía, ¿no? Y al día siguiente, pues me la presenta exactamente. O sea, ya había conversado con ella, en fin. Es muy interesante la cuestión espiritual porque existen muchas reuniones, charlas, congresos en el más allá. Participamos cuando dormimos.
Entonces a veces somos instruidos, nos llevan, y en esas reuniones pues conocemos un montón de gente, ¿no? Y de ahí se dan las afinidades, ¿no? Los gustos, las sintonías, ¿no? Hay un montón de información. Los libros de André Luis, yo espero un día que todos ellos se conviertan en películas, que es más fácil verlas, claro, en película, que Sí. leerlo el libro, ¿no? Tenemos esta facilidad en este momento de que, aparte de las películas, están eso, ¿no? Los podcasts que no necesariamente requieren que la gente esté pegada para escuchar el contenido. Están los audiolibros. A mí me gustaría, porque sí he estado buscando libros de Chico Javier en audiolibro, porque a mí se me facilita mucho el audiolibro por el tipo de trabajo que tengo. Sí, sí estoy muy de acuerdo contigo, que las películas y los audiolibros le pueden dar más exposición a la obra de Chico Javier. Sí, sí estamos ahí, pero es que Se nos congeló se nos congeló un poco ahí, Luis. el internet, probablemente daña. Uy, aló, ¿me escuchan? Sí, Ya te sí. escuchamos. No, lo que pasa es que mi cámara se acabó la batería. Ah, ok. Acabó la batería. Infelizmente. Tiene su límite Sí, natural. así Se sucede. quedó congelada aquí la imagen, pero bueno, Sí, no. yo sí. Pues Sí, adelante. en cuestión de tiempo, yo creo que ya estamos por concluir. Probablemente podríamos hacer otra entrevista para ver temas, Luis, de un poco de André Luis, ¿no? Su experiencia. Tú que has leído los libros, nos platiques un poquito más de las experiencias que hay más allá de la muerte. Platicar un poquito de cuando uno desencarna, muere su cuerpo físico. Platicar un poco de vamos a llamarle cuarta dimensión, el umbral, el limbo, qué hay en esos lugares, porque es muy interesante. Nosotros que todavía estamos en el proceso de que estamos encarnados, cuando desencarnemos, pues esta información nos ayudará, ¿no? Para entender un poquito cómo está esos lugares. Y de la quinta dimensión, que nos platican en los libros de André Luis, todas las experiencias, cómo vive uno allá, cómo tiene otra familia allá, cómo es la vida allá, que es muy similar a la de aquí. Sería muy interesante esos temas, ¿no? A lo mejor dejarlos para otro espacio. Ok, listo. Entonces marcamos ahí una nueva fecha y podemos conversar ahí sobre las obras de André Luis. Me parece muy, muy apropiada. Sobre nuestro hogar también, muchas cosas que no están en la película. En fin, el tema André Luis es fantástico. Muy amplio, ¿ah? Y pues a la gente para que vaya adelantándose a ver esa película. Por ahí está en YouTube o aquí en la aplicación de Amazon, de Prime Video, también estaba. A veces las quitan, las vuelven a subir, entonces nomás tener paciencia, pero en nuestro hogar es la película para la gente que se vaya adelantando, ¿no? Con ese tema. Perfecto. Sí, una película que a la gente que le interesa el tema y también la de Alan Kardec en Netflix, son buenas películas para empezar a navegar este tema. Bueno, pues Enrique, Luis, les agradezco mucho el tiempo. De nuevo, este tema, yo me voy muy, muy impresionado con lo que nos comentaba Luis de los antojos en las embarazadas, ¿no? Que no hay una explicación así como que tan científica al respecto y pues es algo ahí para explorar y ver algunas de las cosas que pues todavía nos falta mucho por entender. Obviamente lo vemos simple y sencillamente en cuestiones de dietas, de tecnología, etcétera, etcétera, pero como también bien lo dice Luis, esto se complementa también mucho con esta educación espírita, ¿no? Y de mediums y vidas pasadas y todo esto. Ok, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos de México y que hablan español, pues estamos ahí, todos listos. Y quien quiera conocer más nuestro material, entrar en mi página web www.luishu.com.
que pueda Luis, conocer allí. Luis, también estaba viendo en tu página, también hay envío para los libros, ¿no? Y hay cuentos para niños. Sí, muchos libros para niños. Hoy nuestro foco es principalmente en los que van a reencarnar, para ya ir preparando con contenidos espirituales. Adaptamos las ideas, los conocimientos de Kardec, de Chico Javier, para todos los niños, ¿no? De una forma didáctica, divertida. Sí, Ok. sí, sin embargo, sí, hay mucha información para la gente que esté interesada. Pues adelante y esperamos contar con ustedes próximamente para hablar el tema de Andrés Luis y de Chico Javier, ¿no? Que son temas también bastante amplios. Perfecto. Perfecto, Bueno, muy bien. bueno, pues vamos, con esto terminamos. Raza, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. De nuevo, Luis y Enrique nos traen mucha información referente al tema espiritista y nos vemos la próxima, gente. Bye. Hasta luego, gracias. Nos Listo, vemos. bye bye. Chao, chao. Bye.